Y vamos a revisar lo que está sucediendo en la agenda internacional y quién mejor que estar en el estudio. Bienvenido a José Enrique Sevilla Masíveles, investigador del Centro de Estudios Internacionales, que como cada viernes nos reunimos precisamente esta mañana pues para delinear, profundizar sobre los sucesos internacionales de relevancia. Por supuesto que Donald Trump sigue siendo agenda, ¿no? Aunque ya lo decíamos, aburre ya un poquito más, pero no obstante sigue siendo agenda. Y vamos a hablar de un tema. Bienvenido, José Enrique, cuéntanos cuál es lo que traes sobre la palestra. Muchas gracias, Omar, Pati, un gusto estar de nueva cuenta por acá. De lo que queremos hablar el día de hoy es de este impuesto que Donald Trump ha dicho que es la forma en la que México va a pagar el muro por medio de su vocero, Sean Spicer, y que es el llamado impuesto de ajuste fronterizo. Es un poco complicado, ya que implica no necesariamente solo un impuesto a las importaciones, sino en esencia un cambio en el modelo en el que se van a cobrar impuestos a las compañías. Como se sabe, al día de hoy Estados Unidos tiene un modelo de ISR con una tasa del 35%. Los ingresos de la compañía son deducibles muchos de sus costos y sobre lo que queda se le grava el 35%. Sin embargo, con esta propuesta, que no es precisamente de Donald Trump, es una propuesta que ha enarbolado los representantes Kevin Brady y el presidente de la Cámara, Paul Ryan, desde antes incluso que ganara Donald Trump, es una propuesta de reforma fiscal con la intención de hacer más competitivas a las empresas de Estados Unidos y quitar los incentivos para que estas empresas se establezcan en otros países y de ahí exporten hacia Estados Unidos. Entonces lo que se promueve es un nombre completo larguísimo, es un impuesto al flujo de dinero con base destino y con ajuste fronterizo. Entonces vamos por partes. ¿Qué es lo del impuesto al flujo de dinero? Bueno, en esencia es un impuesto que se basa en precisamente el flujo de dinero. Aquí en México es similar a lo que fue el IETU. Eso es un impuesto al flujo de dinero. La cuestión de base destino. Normalmente el impuesto a las compañías se cobra según dónde está su sede, según dónde producen, según dónde está registrada la propiedad intelectual, etc. En este caso, se va a cobrar el impuesto según dónde se vendan los productos, lo que hace que se parezca un poco al IVA, al impuesto al valor agregado, que es un impuesto, por cierto, que en Estados Unidos a nivel federal no existe. Y por último está la cuestión del ajuste fronterizo, que es lo más relevante. ¿Por qué? Porque las importaciones no son deducibles, como sí lo son en el modelo actual. Entonces, lo que tú importas no lo puedes deducir de impuestos. En contraste, las exportaciones no se contemplan para calcular lo que vas a pagar. Al mismo tiempo, se baja la tasa impositiva un 20%, del 35% al 20%. Se espera que con esta no deducibilidad de las importaciones, bueno, se compense ahí un poco lo que significaría una baja en la recaudación, ¿no? Entonces, en esencia, esto es el impuesto. Quienes lo proponen dicen que no va a afectar al comercio porque estos incentivos para más exportaciones tendrán una afectación en el tipo de cambio, por lo tanto se van a ajustar las variables económicas y no tendría por qué afectar al comercio, pero sí crea los incentivos para que las compañías no se vayan, que se queden en Estados Unidos, que es una de las grandes promesas de Donald Trump. Y el par de preguntas que nos hacemos es, primero, ¿es factible que se logre establecer este impuesto? Y segundo, Enrique, ¿qué tanto afectaría a nuestro país? Bueno, en primer lugar, la factibilidad del impuesto en términos de estrictamente el sistema político de Estados Unidos es factible, es una propuesta, como comentaba, sí, del Partido Republicano, que sabemos que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, en el ámbito internacional sí podría enfrentar resistencia ante la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Como les decía, según los teóricos que proponen un impuesto de esta naturaleza, los economistas dicen que no va a afectar al comercio, porque en estricto sentido no es un arancel, no es un impuesto a las importaciones, aunque en los hechos se parezca mucho. Entonces, ante la OMC, la Organización Mundial de Comercio, es posible que identifique este impuesto como una barrera no arancelaria al comercio, que aunque no es un arancel, la OMC diga, pues no se vale. Obviamente, es una mala práctica. Pues. Obviamente México y muchos otros países posiblemente lleven el caso a la OMC diciendo están discriminando mis productos, esto va contra las reglas multilaterales del comercio, no solo del OMC, sino también del Telecán, y
eso complicaría la implementación práctica de este impuesto en la práctica, pero en términos del sistema político de Estados Unidos es factible. La segunda pregunta, ¿cómo afectaría a México? En primer lugar, creo que es lo más importante y hay que decirlo, no significa que pagaríamos por el muro. O sea, con este impuesto, el impuesto a final de cuentas es un régimen para las compañías estadounidenses. Entonces lo van a pagar las compañías estadounidenses, en su defecto los consumidores estadounidenses, pero no México. Entonces, al menos con esto no se paga el muro. Sin embargo, sí es plausible que si se implementara, tendría consecuencias importantes para México. ¿Por qué? A pesar de esta teoría que les digo, que dice que no va a afectar al comercio, lo cierto es que nunca se ha implementado un impuesto de esta naturaleza, ya no digamos en Estados Unidos, sino en el mundo. Es una posibilidad meramente teórica. E incluso el Economist, esta revista británica, que bueno, sabemos que es pues, experta en temas económicos, dice, la verdad es que la teoría dice que no va a afectar al comercio, pero no sabemos. No sabemos, puede ser que el dólar se aprecie demasiado y esto provoque crisis en los países emergentes, puede ser que cree inflación, es un escenario completamente incierto y algunos dicen que en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pensando en 3 escenarios alternativos, que sería 1, una renegociación, 2, una cancelación del tratado y 3, que el tratado se mantenga, pero con este impuesto, el peor escenario es que el tratado se mantenga con este impuesto. ¿Por qué? Porque, como saben, muchas firmas, especialmente en la industria automotriz, que es una de las más importantes a nivel regional, comercian muchas partes automotores para armar los carros. Entonces, si tú metes una distorsión como este incentivo a las exportaciones y pues en estricto sentido un impuesto indirecto a las importaciones, ahí alteras toda la cadena productiva, ¿no? Y eso podría tener impactos muy profundos, especialmente para México y Canadá, socios de Estados Unidos, ¿no? A simple vista pareciera que a México no le... pues no interfiere tan negativamente en este asunto. Al contrario, se ven muchos escenarios donde podríamos salir beneficiados incluso, ¿no? Sobre todo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sí, el Tratado de Libre Comercio, como sabemos y como han dicho también muchos especialistas, incluso miembros del equipo de negociadores del TLC, si en el peor de los casos que la renegociación del TLC se desarticulara y termináramos sin tratado, las reglas del OMC son relativamente favorables, incluso más para México. O sea, los aranceles que pagaría Estados Unidos por exportar acá serían mayores de los que México pagaría hacia allá. Obviamente las reglas del Telecamp son mejores que las multilaterales del OMC para el caso de nuestro comercio bilateral, pero con este escenario, con este impuesto, ante la incertidumbre, claro, sí podría meter muchas distorsiones en el comercio intrafirmas, especialmente. Bueno, pues estaremos como siempre a la expectativa y bajo el signo de interrogación con todos estos asuntos, Enrique. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Durante los últimos mes y medio desde que así está. Es, gracias. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí, Enrique Sevilla, del Centro Gilberto Bosques de Estudios Internacionales del Senado de la República. Gracias y muy buenos días.